Eh, Hay nombres que parecen grabados en piedra, ¿no? En la historia de la tecnología. Si pensamos en el teléfono, pues casi instintivamente salta uno, Alexander Graham Bell. Es la figura que nos enseñaron en el cole, vamos, el inventor por antonomasia de ese aparato que, bueno, que cambió radicalmente cómo nos comunicamos. Pero la historia de las grandes invenciones raramente es tan lineal o tan simple, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en un relato bastante más complejo y francamente más dramático. Nos basamos en un texto que investiga a fondo los orígenes reales del teléfono. Y bueno, este material nos presenta una perspectiva distinta, llena de giros y personajes que igual no esperábamos. Nuestra idea hoy es un poco desentrañar esa narrativa menos conocida, ¿sabes? Centrarnos en una figura que a menudo ha quedado, pues, como una nota al pie de página, si acaso. Hablo de Antonio Meucci. Y vamos a ver que su historia, según este análisis, es fundamental para entender de verdad cómo nació el teléfono. Porque lo que tenemos delante es, bueno, es una trama casi de película. Hay rivalidades, una lucha constante contra la pobreza extrema, un inventor con una visión clarísima pero sin medios para protegerla y un reconocimiento que llega, fíjate, más de un siglo tarde. Es, como sugiere el texto, un verdadero drama humano, pero con unas implicaciones tecnológicas que, bueno, transformaron el planeta. Y es que es vital detenerse en estas historias, ¿eh? Nos obligan a cuestionar un poco las narrativas que hemos heredado, a mirar más allá del titular fácil. Este caso concreto del teléfono es un ejemplo paradigmático de cómo factores como el dinero, las conexiones, la burocracia, incluso la mala suerte, pueden influir de forma decisiva en quién se lleva el crédito por una invención. Ilustra perfectamente esas capas de complejidad que suelen ocultarse tras los grandes hitos científicos tecnológicos. Pues exploremos esas capas, ¿sí? Empecemos por el principio de esta historia alternativa. Viajamos a mediados del siglo XIX, pongamos alrededor de 1854. Estamos en Staten Island, Nueva York. Allí vive Antonio Meucci, un inmigrante italiano. El texto lo perfila como un hombre, pues, de notable ingenio, un inventor nato, ¿no? Pero que vive en condiciones de gran precariedad económica, muy ajustado. Y su impulso inicial para lo que luego sería el teléfono, pues no parece ser la ambición comercial, ¿eh? Es más bien una necesidad profundamente personal, casi íntima. Su esposa, Esther, sufría de artritis reumatoide, una enfermedad que la debilitaba muchísimo y la obligaba a pasar largos periodos en cama, normalmente en la habitación del piso de arriba de su casa, que era modesta. Y mientras, Meucci trabajaba en un pequeño taller, un laboratorio que había montado en la planta baja. Exacto. Y esa separación física dentro de la propia casa fue el catalizador, el detonante. Meucci buscaba una manera de hablar con ella, claro, de mantenerse conectado aunque ella estuviera postrada en cama y él trabajando abajo. Y fruto de esa necesidad y de sus conocimientos previos en electroquímica, en física, pues desarrolló un aparato el que llamó teletrófono. ¿Y cómo funcionaba exactamente ese teletrófono? Porque imagino que no sería como los teléfonos que tenemos hoy en mente. No, claro, para nada. Según las descripciones que aporta el texto, era un dispositivo electromagnético. Funcionaba transmitiendo las vibraciones de la voz humana a través de un cable eléctrico. Usaba un diafragma que vibraba y un imán electrificado, para convertir la voz en impulsos eléctricos en un extremo, y luego revertía el proceso en el otro para reproducir el sonido. Conectaba dos puntos fijos, en este caso, el laboratorio de Meucci y la habitación de su esposa. Era rudimentario, sí, eso seguro, pero el principio fundamental de la transmisión eléctrica de la voz estaba ahí. Y funcionaba, era funcional. Funcional y por lo que parece bastante anterior a otros desarrollos. Pero entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué no se le reconoció a él desde el principio? Y aquí es donde entra la parte más dura, ¿no? La cuestión económica. Precisamente. Aquí es donde la brillantez, pues, choca con la cruda realidad de la falta de recursos. En 1871, Meucci ya tenía su invento bastante desarrollado y entendió su potencial más allá del uso doméstico, claro. Decidió que era el momento de protegerlo legalmente y presentó la documentación para solicitar una patente formal en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Pero había un problema insalvable: la tasa.
La tasa para registrar una patente completa era de $250 de la época. $250, que hoy, bueno, igual no suena una fortuna desorbitada, pero para un inmigrante luchando por salir adelante en Nueva York en 1871, Debía ser una cantidad astronómica, ¿no? Totalmente fuera de su alcance, completamente inasequibles, ¿eh? Así que optó por una solución intermedia, una figura legal que existía entonces, el llamado aviso de intención de patentar. En inglés, patent caveat. Era una especie de prepatente mucho más barata, costaba unos $10, que le daba una protección temporal sobre su idea, durante un año, y con la posibilidad de renovarla anualmente pagando esa misma tasa. Era una forma de decir, ojo, estoy trabajando en esto, que conste. una solución temporal que me temo que tampoco pudo mantener por mucho tiempo, ¿verdad? Desgraciadamente, así fue. El texto detalla cómo, debido a su persistente pobreza, que además se agravó por problemas de salud, parece que sufrió quemaduras graves en un accidente de barco de vapor, lo dejó convaleciente y con secuelas. Pues Meucci ni siquiera pudo reunir los $10 necesarios para renovar ese caveat en los años siguientes. Lo renovó en 1872 y 1873, sí, pero después de eso ya no pudo seguir pagando. Y en 1874 su protección legal preliminar expiró. Definitivamente. Es tremendo, ¿eh? Pensar cómo algo aparentemente tan burocrático, una tasa de $10, pudo tener consecuencias históricas tan enormes. Su idea quedó legalmente desprotegida. En el aire. Exacto. Y esto pone de relieve una barrera sistémica brutal que a menudo se ignora. La innovación sin respaldo económico es increíblemente vulnerable. El genio puede no ser suficiente si no hay recursos para navegar el sistema legal, para proteger las ideas. La historia de Meucci es un ejemplo dolorosísimo de esto. Y justo en ese vacío, poco tiempo después, aparece la figura que todos conocemos. El relato nos lleva a 1876, apenas 2 años después de que caducara la protección de Meucci. Entra en escena Alexander Graham Bell, descrito en el material como un brillante científico, sí, con buenos contactos y, crucialmente, con respaldo financiero. Y presenta su propia solicitud de patente para un aparato telefónico. Y aquí el texto añade un detalle que intensifica esa sensación de carrera contrarreloj. Resulta que el mismo día que Bell presentó su solicitud de patente completa, otro inventor, un tal Elisha Gray, presentó un caveat, un aviso de intención, describiendo un aparato muy similar basado en la transmisión de voz usando agua acidulada. El mismo día. Esto pinta un cuadro de competencia feroz, ¿no? Casi de photo finish, por ser el primero en registrar oficialmente la invención. Sí, sí. La década de 1870 fue un hervidero de experimentación en telegrafía, transmisión de voz. Había varios inventores trabajando en líneas paralelas, ¿eh? Bell, sin embargo, fue quien consiguió la patente completa, ese día clave en marzo de 1876. Y aquí es donde el texto que analizamos introduce un punto de controversia histórica, uno que ha alimentado debates durante décadas. Te refieres a la posible conexión entre Bell y los trabajos previos de Meucci, ¿verdad? Esa sombra de duda. Correcto. El texto menciona la hipótesis, sostenida por algunos historiadores y defensores de Meucci, de que Bell podría haber tenido acceso a los materiales de Meucci. Se apunta que durante un tiempo los modelos y descripciones del teletrófono de Meucci estuvieron depositados en la oficina de telégrafos de la American District Telegraph Co., una empresa con la que Bell colaboraba o donde, según algunas versiones, incluso compartió laboratorio o espacio de trabajo. La especulación es, bueno, si Bell pudo ver esos diseños, si obtuvo inspiración o información clave de ellos. ¿Y qué dice el texto sobre la veracidad de esa especulación? ¿Le da credibilidad? Es muy cauto al respecto. Y creo que es importante subrayarlo, ¿eh? Señala claramente que esta conexión directa, esta posible, apropiación de ideas, nunca ha sido comprobada. No hay pruebas documentales concluyentes. Es una sombra de dudas, sí, una posibilidad que encaja con algunas circunstancias, vale, pero sigue siendo una hipótesis no demostrada. Es fundamental distinguir entre esta especulación y los hechos que sí están documentados. Entendido, clarísimo. Entonces, ¿cuáles son esos hechos documentados que sí consolidaron la posición de Bell?
El hecho irrefutable es que, poco después de obtener la patente en marzo de 1876, concretamente el 10 de marzo, Alexander Graham Bell realizó la primera llamada telefónica inteligible y registrada de la historia. Es la famosa anécdota en la que llama a su asistente, Thomas Watson, que estaba en otra habitación, y le dice la famosa frase, «Mr. Watson, come here, I want to see you». Señor Watson, venga aquí, quiero verle. Exacto. Esa demostración exitosa y la patente ya asegurada fueron los pilares sobre los que se construyó su reputación. Y a partir de ahí, pues, la historia oficial se escribió sola, por así decirlo. Durante más de un siglo así fue. Bell fue aclamado internacionalmente como el inventor del teléfono. Fundó la Bell Telephone Company, que se convertiría en un gigante, Tate. Su nombre se convirtió en sinónimo de la invención. Llenó los libros de texto, los museos. Mientras tanto, Antonio Meucci, a pesar de algunos intentos por reivindicar su primacía en vida, e incluso llegó a los tribunales, pues murió en 1889, pobre y prácticamente olvidado por la historia oficial. Su contribución pionera se desvaneció, quedó en la sombra del éxito comercial y la narrativa dominante de Bell. Parece el final triste y definitivo de la historia, pero el texto que estamos analizando nos dice que hubo un capítulo más, ¿no? Un giro tardío. Así es. Y es un giro significativo, aunque principalmente simbólico, claro. Nos trasladamos mucho más adelante en el tiempo. A junio de 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la Resolución 269, y este documento oficial reconoce formalmente la vida y los logros de Antonio Meucci. Y cito textualmente parte de la resolución: reconoce su trabajo en la invención del teléfono. ¿Y qué implicaciones tuvo esa resolución? ¿Le quitó el título de inventor a Bell o...? No exactamente. La resolución es cuidadosa en su lenguaje, ¿eh? No niega las contribuciones posteriores de Bell al desarrollo y sobre todo a la comercialización exitosa del teléfono. Eso es innegable. Lo que hace es afirmar, basándose en la evidencia histórica acumulada, que Meucci había demostrado un aparato telefónico funcional años antes que Bell. Concretamente, menciona demostraciones en la década de 1860. Es, como bien señala el texto, un reconocimiento tardío. Un intento de restaurar el honor y la verdad histórica para este inmigrante italiano, cuyo genio, pues, no fue acompañado por la fortuna ni el reconocimiento en vida. Es un acto de justicia póstuma, a fin de cuentas. Más de 100 años después de su muerte. Es un lapso de tiempo que da vértigo, ¿eh? Pensando en lo que tuvo que significar para Meucci morir sin ese reconocimiento. Al repasar toda esta historia, con el material que tenemos, ¿qué lecciones o ideas clave destacarías tú? Pues mira, creo que surgen varias ideas potentes. Primero, la tenacidad de Meucci. Es asombrosa. A pesar de la pobreza, la enfermedad, la barrera del idioma, siguió trabajando en su invento movido por una necesidad muy personal. Segundo, subraya brutalmente la importancia crítica de la protección legal y de los recursos económicos en el mundo de la innovación. Sin patente, la primacía es dificilísima de defender. Tercero, nos enseña que la historia de la tecnología, como la historia en general, pues no siempre es justa o precisa al atribuir méritos. Quien llega primero no siempre es quien se lleva la gloria, ¿no? Y cuarto, quizás nos recuerda que detrás de muchos inventos hay historias humanas complejas, motivaciones personales que a veces se pierden en el relato puramente técnico o comercial. Me parece muy acertado ese último punto, sí. Volver a la motivación original de Meucci. Esa necesidad tan básica de conectar con su esposa enferma a través de las paredes de su casa. Ese impulso tan humano es quizás el núcleo emocional que hace que esta historia resuene tanto. Más allá de cables y patentes. Es la chispa inicial que lamentablemente casi se pierde en el relato histórico. Entonces, si tuviéramos que condensar un poco la esencia de esta exploración, basándonos en nuestro material, tenemos por un lado la versión archiconocida, casi mitológica, centrada en Alexander Graham Bell. Y por otro, descubrimos la contribución fundamental, la lucha titánica y el olvido injusto de Antonio Meucci. El texto nos deja una invitación sencilla pero poderosa. La próxima vez que cojamos un teléfono, cualquier teléfono, quizás sea un buen momento para dedicarle un pensamiento a Antonio Meucci. El migrante italiano soñó con conectar voces a través de un cable mucho antes de que se convirtiera en una realidad global. Sin duda. Y esta historia, tal como la presenta el texto, nos empuja a una reflexión más amplia, ¿verdad? Es casi inevitable preguntarse, ¿cuántas otras innovaciones cruciales, cuántos avances que hoy damos por sentados, podrían tener detrás historias paralelas? Historias de pioneros olvidados.
¿Cuántas figuras quedaron eclipsadas no por falta de genio, sino por falta de recursos? Por mala suerte en el momento histórico, por no tener las conexiones adecuadas. Nos obliga a pensar en esa compleja interacción entre la chispa individual, las circunstancias socioeconómicas, las barreras burocráticas y el factor azar, en cómo se construye y se perpetúa la memoria histórica de la invención. Quizás la historia de la tecnología esté llena de Meuccis esperando aún su reconocimiento.